Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Ya puedes todos ustedes compartir en Facebook Live buscando Dr. Rojas y allí la palabra completa Dr. Rojas. La gente que no tenga televisor a la mano puede convertir su celular en un televisor y ver el programa en este momento que se está transmitiendo en directo. Y como lo habíamos anunciado durante toda esta semana, queremos que ustedes estén muy atentos al día de hoy porque vamos a hablar sobre coronavirus y todos los procesos virales del cuerpo. Y en la medicina hay una especialidad muy importante y es la infectología. Para llegar a esa especialidad, pues uno tiene que ser médico y cirujano y después hacerse especialista en este campo. El doctor Jorge Iván Marín es médico cirujano, él trabaja en la clínica San Marcel y nos ha apoyado en los parques de la salud, lo mismo que su hermano, el doctor Silvio Marín, en todo el proceso de laboratorio y él en la parte educativa a través de Conexión Vital. Y hoy en un tema que ha creado mucha confusión, mucha preocupación. Y yo creo que para uno poder llegar a hablar del tema de coronavirus y demás hay que entender nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico y qué son los virus. Y de esta manera entender todo ese proceso. Doctor Jorge Iván, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Rojas, televidentes, unas muy buenas noches y pues una vez más muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio tan importante para todas nuestras personas que nos están siguiendo. ¿Qué es el tema de los virus? Antes que hablar de uno en específico. Bueno, doctor Rojas, dentro de los
procesos infecciosos, uno puede tener infección por alguna de los siguientes 4 categorías de microorganismos. Uno se puede infectar por una bacteria, por un parásito, se puede infectar por un hongo o por un virus. Entonces los virus son los microorganismos muy pequeños que generalmente pues, causan muchas infecciones en el ser humano y que son virus que usualmente están en el ambiente, que uno los adquiere a través de la inhalación de estos. Entonces son microorganismos que yo diría que causan con frecuencia diversas infecciones en el ser humano e incluso en los animales también. ¿Y qué es la infectología? La infectología es una especialidad de la medicina, como usted lo dijo al principio, es una rama de la medicina que estudia todas las enfermedades infecciosas y los microorganismos que causan estas enfermedades infecciosas y por supuesto cómo diagnosticar y cómo tratar a estas personas. Y cada vez estamos viendo que las personas se están como volviendo más susceptibles a desarrollar procesos infecciosos. ¿Qué es lo que está pasando? Que fulano tiene una infección urinaria, que el otro le dan amigdalitis, que el otro le dan cuadros gripales. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad que son motivos de consulta más frecuentes? Bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero, tenemos que evaluar nuestro sistema inmune. Yo creo que el sistema inmune cada vez se está comprometiendo más, la vida agitada, el estrés, una alimentación que es inadecuada, que yo creo que usted es el experto en ese tema y vemos que cómo la alimentación que estamos siguiendo día a día no nos está ayudando para fortalecer nuestro sistema inmunológico, dormir mal, el corre-corre del día a día. Entonces esto hace que nuestro sistema inmunológico se debilite y que al debilitarse esté propenso para que cualquiera de estos microorganismos previamente mencionados nos invadan. Lo segundo, y lo hemos conversado en los programas anteriores, el uso que le estamos dando a los diferentes antibióticos, al hacer un uso irracional de ellos, hace que la persona también se inmunosuprima, o sea, sus defensas se bajen y lo conviertan en un huésped susceptible o sensible para tener infecciones. Entonces, y además pues la aparición de nuevos microorganismos o la reactivación de otros que en teoría ya no estaban y han vuelto a circular, hace que las personas cada vez más estén sufriendo de enfermedades infecciosas. Bueno, ya tenemos varias preguntas muy interesantes en este momento en Facebook y yo les quiero hacer esta pregunta, doctor, de un televidente que es muy atento a las redes, es el señor Alberto Calvo. A él su hija de 24 años se le murió de un cuadro de influenza. Y muchas personas cuando empezamos a decir que vamos a hablar con usted acerca de coronavirus, empezaron a preguntar también de la influenza. Porque un cuadro viral o un proceso de esto lo puede llevar a uno a la muerte. ¿Qué es lo que pasa y qué es la influenza? Bueno, los diferentes microorganismos tienen comportamientos valga la redundancia, diferentes en el sistema. El virus de la influenza es un virus que existe hace mucho tiempo y que aproximadamente desde el 2012 hacia la fecha viene causando diferentes infecciones en diferentes partes del mundo. Es un virus que tiene unos mecanismos bien importantes para causar enfermedad en el ser humano. Las principales complicaciones que puede causar una influenza generalmente son complicaciones de origen pulmonar, es decir, estas personas cuando el virus entra al pulmón causa procesos infecciosos pulmonares como es el caso de una neumonía, que son cuadros severamente agresivos y lo peor es que son rápidamente progresivos, o sea, la persona empieza con signos de dificultad respiratoria y rápidamente entra en una falla respiratoria con una alta posibilidad de fallecer. El virus de la influenza es uno de los virus más letales para el pulmón, es de los que más puede comprometer el pulmón y todavía tenemos virus de la influenza circulando, sobre todo en épocas del año que se asocian mucho a épocas de frío, de invierno, es donde más se aumenta la producción de estos virus. Bueno, vamos a ir entonces a este corte comerciales para que empecemos a contar qué es todo el proceso de coronavirus y podamos hacer un comparativo con otros procesos virales y procesos infecciosos ahora que entraba esta llamada Alberto Calvo acerca de la influenza. Ya regresamos.
Bueno, se ha generado una alarma a nivel mundial acerca de un virus que apareció. ¿Cómo aparecen los virus? ¿Cómo se desarrolla? Que el murciélago, que en un país, que en el otro, una enfermedad que nadie conocía. Pueden así de la noche a la mañana aparecer enfermedades y un virus y tener esa agresividad al punto que pueda llevar al paciente a la muerte, como pasó con la historia de la influenza también, y en la historia de las plagas que ha tenido la humanidad, pues han habido unas historias terribles. ¿Cómo es esa historia del coronavirus, doctor Jorge Iván Marín? Doctor Rojas, el coronavirus es un virus que pertenece a una familia que es la Coronaviridae. Y el primer caso descrito de infección por coronavirus en el mundo está en 1937. Ah, ya existía. Entonces lo primero que hay que aclarar es que este virus es un virus que ya existe hace muchos años. Es importante tener en cuenta que así como nosotros tenemos apellidos, los microorganismos también tienen apellidos. Entonces, desde 1937 está descrito el primer caso de coronavirus, que fue incluso encontrado en pollos en esa época. Y después se ha venido encontrando el mismo virus en otros animales, como por ejemplo los camellos, las serpientes, los gatos, los murciélagos. Es decir, que este es un virus que nos ha acompañado hace muchos años e incluso anteriormente ha causado ya otras epidemias, como en el 2008, por ejemplo, en China también, y en el 2012, hubo epidemia de un virus, de un coronavirus que fue denominado el SARS, que era el del síndrome respiratorio rápidamente progresivo, donde tuvo una letalidad y una mortalidad del 3%, más o menos. La gente de los que se enfermaron, el 3% murieron. Posteriormente, en el 2014, hubo una segunda epidemia de coronavirus, que fue llamado el MERS, que fue el coronavirus del Oriente Medio, donde tuvo una mortalidad un poco más alta, del 20-30%. Y desde el 2019, entonces, estamos en la epidemia que actualmente tenemos, que es el coronavirus COVID-19. Entonces, todos esos apellidos, SARS, MERS o COVID-19, hacen parte de la misma familia, solo que son virus diferentes, que en algún momento han cambiado su configuración genética y por eso se les ha dado ese nombre con ese apellido. Este nuevo coronavirus, esta nueva familia de virus, de los coronavirus, está circulando aproximadamente desde diciembre del 2019, que fueron donde empezaron a encontrarse algunos casos aislados en Wuhan, China, y posteriormente en enero empezaron a aumentarse la tasa de enfermedad por este virus, y del 30 de enero fue declarado pues, por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia y una pandemia en China, en donde hubo más, donde se ha aislado la mayoría de los casos. Pero lo que quiero aclararle a todos los televidentes es que este es un virus que existió hace mucho rato y nos ha acompañado hace mucho rato. Entonces yo quiero que veamos esta nota que nos hace nuestra productora Lina, para que todos ustedes conozcan todo este proceso que ha existido en la salud, y ahora hablemos un poco de cómo es que se transmite y nos afecta a todos. Veamos esta nota. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. Este virus es ARN de cadena positiva, es decir, que en su interior tiene una cadena de ácido ribonucleico. En los últimos años se han descrito algunos brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus. El SARS-CoV o coronavirus del síndrome respiratorio grave fue encontrado a partir de una epidemia en la provincia de Guangdong, en China. En esa oportunidad, el virus causó SARS, el cual se caracteriza por una importante dificultad respiratoria, neumonía, fiebre elevada y por la probabilidad alta de morir.
Hasta el momento se han notificado más de 8.000 casos en distintos países, con más de 800 muertes. Después de esa epidemia se descubrieron otros coronavirus, como el HKUI, el HCOV, ML63 y el MERS-CoV. Este es el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el cual fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. No se transmite con facilidad de persona a persona, pero se contagia por contacto cercano. Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, e incluso en algunas ocasiones puede provocar síntomas gastrointestinales o neumonía. Las formas más graves de la enfermedad se pueden presentar en adultos mayores, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes. A finales de diciembre del 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por virus ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Todo parece indicar que el nuevo coronavirus COVID-19 tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, en China. Al menos 1 de cada 5 pacientes tiene que ser hospitalizado. Prevención y tratamiento. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna o tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus, pero es importante practicar el lavado de manos, evitar tocar nuestros ojos, nariz y boca con las manos no lavadas y en caso de contraer la infección se recomienda no salir de casa. Entonces, las personas se preguntarán qué fue lo que pasó, si ya existía en esa época, pues digamos que no se difuminó. Ahora hay una gran alerta y se ha hecho un escándalo a nivel internacional. También se puede limitar como sucedió en esos años, el de ahora es más agresivo. ¿Cuál es la relación del uno con el otro? Bueno, lo que esperamos es que empiece a bajar el número de enfermos en todo el mundo. Lo que pasa en estas epidemias es que normalmente hay un pico que llamamos la tasa de incidencia más alta, que es el pico en donde se logra el mayor número de contagios y posteriormente, con todas las medidas que se toman, en teoría debe empezar a disminuir ese pico de enfermedad. Entonces, con los casos que actualmente hay descritos hoy, que ya van 93.076 casos en todo el mundo, 77 países del mundo han reportado infección por este virus con 3.200 muertos, esperamos que la tasa empiece a bajar. Probablemente lo que más ha angustiado todos los departamentos de salud pública y los sistemas de seguridad pública es que ha habido una transmisión muy rápida. Y es lógico porque los pacientes, digamos, Europa se empezó a contaminar por el número de pacientes que viajaban hacia China, hacia Japón y hacia estas zonas. Entonces, este es un virus que rápidamente se transmite y rápidamente se contagia. Entonces, tal vez no es que tenga más factores de virulencia o que sea más grave que influenza, por ejemplo, porque incluso influenza tuvo más muertes que el coronavirus, sino que probablemente se propaga mucho más fácil. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales porque ya tenemos es que ven esas imágenes ahora para que las tengamos muy presentes o hablemos de ella. Hay una diferencia digamos, en esa anatomía que están viendo. ¿Esto es lo que ustedes ven en la microscopía electrónica? Sí, hay una diferencia. El virus de la influenza tiene en su pared, la parte redonda de afuera se llama la cápside viral, y en esa cápside viral influenza tiene unas proteínas que llaman neuraminidasa. Por eso es que se da, digamos, el oseltamivir en influenza, bloquea esas proteínas. Pongamos. En cambio, el coronavirus no tiene esta neuraminidasa, que es la proteína, por eso los antigripales como la influenza no sirven. En la pared tiene una proteína que se llama hemaglutinina estereasa, es diferente a la neuraminidasa y por eso es que no hay tratamiento antiviral para este virus, porque no tiene la proteína a la cual los antivirus atacan. Bueno, yo sí quiero que después de este corte de comerciales nos cuente eso, que ustedes van descubriendo una serie de tratamientos y la gente dice, bueno, ¿eso dónde actúa? ¿Cómo es? Y eso que nos está diciendo de esa conformación del virus y si tiene o no ciertos componentes para que actúe un medicamento
o se vuelva resistente a otros, que es la importancia y es lo que nosotros debemos conocer acerca del tratamiento y el peligro de la automedicación. Ya regresamos. Yo quiero que volvamos a entrar con estas imágenes. Además, lo que ustedes están viendo en pantalla, esto está aumentado miles y miles de veces. Hablemos de, miren, pero ¿qué es esto? La nariz y demás, ¿cómo es que se transmite? En esa imagen podemos ver cómo ingresa el virus al organismo. La mayoría de los virus, sobre todo los virus que producen gripa, ingresan por la vía respiratoria alta y nuestro principal, digamos, órgano de la vía respiratoria alta es la nariz. Entonces los virus generalmente son organismos muy pequeños que van entre 2 a 8 micras, o sea, son supremamente pequeños y perfectamente entran por la nariz y de allí se distribuyen al sistema respiratorio. En esa imagen podemos ver el virus de la influenza. Todos esos palitos con las bolitas que ven afuera son proteínas del virus que le sirven para pegarse a las células del epitelio respiratorio. El epitelio es como una telita que recubre todo el árbol respiratorio. Estos virus tienen esos receptores que son unas proteínas y esas proteínas son las que ahorita yo decía se llaman neuraminidasas. ¿Qué hacen esas neuraminidasas? Son como unos pies como para gomitas. uno pegarse, para el virus, exactamente, unas gomitas para el virus pegarse al epitelio respiratorio. Este virus que se está mostrando ahí, lo que determina ahí es la configuración genética del virus, que es el ARN. Nosotros tenemos ADN, que es donde van nuestros cromosomas, donde está toda nuestra información genética. El virus no tiene ADN, sino que tiene ARN, que le sirve para producir proteínas y de esa manera replicarse y poderse multiplicar dentro del organismo. Eso lo hace ser muy diferente a las células del ser humano, donde nosotros no tenemos, nuestro material genético no está en ARN, sino en ADN. Esa es una foto de un coronavirus. Como decíamos ahorita, el coronavirus tiene su nombre porque tiene forma de corona. La cápside, que es la parte de afuera, tiene forma de corona y no tiene la neuraminidasa, la proteína, sino que tiene una proteína que se llama hemaglutinina estereasa, que ahí es la que le sirve esa proteína para pegarse a las células del organismo y empezar a replicarse. Por eso, digamos el oseltamivir, que es un antigripal que uno utiliza para la influenza, no le sirve a este virus, porque el oseltamivir y otros antigripales lo que hacen es pegarse a la neuraminidasa, y la neuraminidasa la son los virus de la influenza. El coronavirus no tiene neuraminidasa. Por ende, los antigripales convencionales, o más bien los antivirales convencionales, no funcionan para este tipo de virus y por eso es que no hay tratamiento aún para el coronavirus establecido para disminuir la replicación del virus. Sabe que yo le digo a muchos colegas y en las redes que miren este programa que se convierte en una clase gratis de salud. Es una manera de estudiar y admiro pues todo el conocimiento de los médicos y hoy usted que nos está hablando de este tema tan interesante, pero también admiro mucho a Sebastián, nuestro intérprete, tratando de escribir con sus deditos y sus imágenes todas estas palabras tan difíciles que está diciendo el doctor Jorge Iván. Es todo un trabajo, un equipo y yo pues no tengo sino agradecimientos para Telecafé, que ha tenido ese apoyo tan grande en hacer educación y prevención a nivel nacional y en nuestros países a través de Conexión Vital y de todos los médicos. Bueno, pero también se está hablando que las manos, que hay que lavar las manos, que se contagia. ¿Cómo es ese tema si casi siempre estos virus entran por vía respiratoria alta? ¿Qué es el tema de las manos? Insisten en la higiene. Bueno, dos cosas importantes para la prevención de este virus. La primera es el lavado de manos. ¿Qué pasa con las manos? Las manos fácilmente se pueden contagiar o se pueden contaminar con el coronavirus y con cualquier otro virus e incluso con otros microorganismos cuando uno se toca la nariz o cuando uno estornuda o tose y tiene contacto con secreciones nasales o secreciones de la boca. Entonces las manos se pueden contaminar y cuando uno, digamos, saluda dándole la mano a otra persona, ahí podría estar transmitiendo el virus y ese virus ir a la nariz y de esa manera entrar como veíamos ahorita en la foto. Entonces el lavado de manos es la estrategia fundamental, primordial y la estrategia más barata y más fácil de hacer
para transmisión no solo de coronavirus, sino de muchas enfermedades infecciosas. De hecho, cuando uno se lava las manos continuamente, disminuye la transmisión de un 50% de enfermedades infecciosas. O sea, eso es un indicador supremamente importante para que nosotros tengamos conciencia que lavarnos las manos es una medida demasiado importante y que la debemos incluir en nuestra rutina diaria. Qué bien, perdóneme. Sabe que en los países últimos que he tenido la oportunidad de ir a estudiar y a viajar, a ustedes le prohíben entrar con los zapatos a las casas. Porque si en las manos entramos bacterias y gérmenes y infecciones, ustedes alcanzan a imaginar los zapatos y ustedes entran con los zapatos sucios a sus casas y los ponen hasta debajo de la cama. Entonces mire que es como estamos transportando gérmenes, bacterias en nuestras manos, en nuestro cuerpo y en la ropa. Y hay que tener mucho cuidado acerca de todos estos procesos de higiene. Pregunta Alexandra Mateus: doctor, ¿y el H1N1 qué tipo de virus es? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Entonces, el virus es un virus que se llama el virus de la influenza. Virus de la influenza son múltiples virus y dentro de esos la clasificación está dada por dos proteínas, la hemaglutinina, que es la H, y la neuraminidasa, que es la N, por eso es HN. Y dependiendo de la subfamilia puede ser H1N1 o puede ser, por ejemplo, H3N2, que también circula en nuestro medio. En Manizales hemos tenido pacientes con infección por H3N2, que es mucho más frecuente en aves que en seres humanos, pero que no la pueden transmitir. Entonces, el H1N1 es un virus que hace parte de la familia de los virus de la influenza y que tiene miles de clasificaciones, H1N3, H1N1, H3N2, finalmente dependiendo de la proteína, como se llame, sea la clasificación que va a tener el virus. Bueno, como el tema hoy es virus, yo también me atrevo a hacer muchas preguntas que nos hacen en este momento, porque nos entra otra pregunta y dicen, bueno, estamos hablando de que los virus entran por vía nasal y entonces los de la gripa y respiratorio, pero hay un virus que todo el mundo conoce y es el virus del VPH. El virus, ¿qué es? Que si es otra familia de virus, o tiene la misma agresividad, o tiene las mismas adherencias por los tejidos. El virus del VPH es un virus que hace parte de la familia de los virus herpes, así como conocemos el herpes que le da a uno el fuego en la boca, ese es un herpes, o la culebrilla es otro herpes, que es el herpes zóster. El VPH hace parte de la familia de los herpes y es papiloma humano, el virus del papiloma humano y tiene transmisión generalmente sexual cuando este virus llega e ingresa a través de los genitales, ya sea masculino o femenino, y puede causar allí algunas lesiones como son los condilomas, por ejemplo, que son unas lesiones en los genitales externos, que nosotros llamamos lesión en coliflor, porque parece un coliflor las lesiones, pero aún más es muy grave cuando se produce por un tipo del VPH, un papiloma que es, por ejemplo, el 16 o el 32, que son familias de VPH que pueden causar cáncer de cuello de la matriz, cáncer de cuello uterino. Pero que también se ha encontrado en garganta. Y también está encontrado en la garganta y puede causar cáncer, adenocarcinoma de esófago. Así como el pulmón, ¿puede llevar a la muerte? Bueno, la muerte es porque frena el pulmón, porque lo inunda, Sí, claro, porque frena el funcionamiento normal e incluso también sobreinfecta, también puede llegar bacterias que infectan a esa persona que no tiene defensas y finalmente muere por una infección. Qué bueno que tengamos esto para después de comerciales, porque estamos hablando de una infección de un virus. Y entonces el doctor Rubián nos dice, y entonces el virus debilita, va dañando el tejido, lo inflama. ¿Y quién aparece? Otro por allá que se llama bacteria y son distintos. Y los tratamientos son distintos. Por eso no es que su hijo entró al jardín, le dio fiebre y moquitos y se van para una droguería y les mandan amoxicilina. Pues, ¿con cuál diagnóstico? ¿Con cuál historia clínica? Y ahí es donde terminamos complicando al paciente. Ya regresamos. Bueno, antes de entrar con estas preguntas, que hay muchísimas en Facebook, muchas gracias a tantas personas que nos están viendo en diferentes países. Entonces, le dio un virus, ¿cierto? Una sintomatología. Hablemos un poco de ese cuadro clínico del virus, se sobreinfecta y hay que dar otro tipo de tratamiento y entran ya bacterias. Porque
Yo creo que una de las complicaciones que usted como infectólogo tiene que tratar en los centros hospitalarios son las secuelas y las consecuencias de la automedicación en las droguerías con antibióticos. Así es, hay dos cosas para mencionarlo. Primero, los síntomas. Entonces, los tres principales síntomas clásicos de una infección viral son la fiebre, en este caso la tos, y lo que nosotros llamamos rinorrea, que es la secreción nasal. ¿Es la misma fiebre de una infección bacteriana que la de una infección viral? Es diferente, hay alguna manera de diferenciar. Generalmente la infección viral no tiene una fiebre tan elevada como pasa con las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas comprometen un poco más al paciente con fiebre más sostenida y más elevada. La infección viral son fiebres que no son tan elevadas, pueden ser 38,5, 39 grados de temperatura y generalmente pueden ser, no son sostenidas. La persona le da fiebre, puede bajar, se puede controlar y posteriormente puede regresar. Paréntesis, ojalá que usted se programe con su agenda porque ese sería un tema buenísimo para hacer en televisión. Fiebre, el horno donde se queman las toxinas y el síntoma más automedicado que hay. Entonces, listo, tenemos los síntomas de la virosis, esos tres. Esos tres síntomas que... Fiebre, rinorrea y tos. Y tos. Y tos. Hay otros síntomas, por ejemplo, en los niños, a pesar de ser una infección respiratoria, una gripa, podría tener diarrea. El 10% de los niños que tienen una infección respiratoria alta, o sea, una gripa, puede tener diarrea. Entonces, aquí la importancia de su comentario ahorita, y es que el médico es la única persona que tiene la capacidad de determinar si esos síntomas son debidos a una infección por virus o a una infección bacteriana. La diferencia es que a la infección por virus nosotros no le vamos a dar antibióticos, la infección bacteriana sí. Es más, si uno a una persona que tiene una infección viral le da antibióticos, eso está demostrado que incluso la infección se puede demorar más en desaparecer, porque los antibióticos, contrario a lo que todo el mundo cree, los antibióticos disminuyen el sistema inmunológico. Los antibióticos no van a mejorar el sistema inmunológico, lo disminuye. Si yo a una infección viral le doy antibióticos, el sistema inmunológico se deprime y la infección va a durar mucho más. Entonces ahí está claro un problema que tenemos hoy día y es que no sabemos cómo más hacer para que la gente entienda que no se puede automedicar y que las farmacias no son los sitios para consultar temas de enfermedades infecciosas. Veamos en pantalla esta pregunta que nos hace Alexa Méndez, que es muy importante. Ahí está, Alexa Méndez. Y ella dice, ¿qué le puedo dar a mi hijo de 15 años que no lo puede mirar nadie que tenga gripa? Porque todo se le prende. Hablemos un poco entonces de esa, usted está hablando, diciendo, si tomo antibióticos, antes estoy afectando las defensas de la persona porque por los efectos secundarios. Este muchacho de 15 años, como sucede con muchos niños, que la mamá dice, no lo meto al jardín, no lo mando a clase, porque eso es ahí mismo que empieza con mocos y con tos y con fiebre. ¿Por qué puede suceder esto? Dos cosas importantes. La primera, hay que verificar si su esquema de vacunación está completo. El esquema de vacunación, hay esquema de vacunación para los niños, esquema de vacunación para los adultos. Recordemos que las vacunas es una estrategia fundamental para prevenir enfermedades infecciosas. Lo segundo, sería muy interesante una consulta con su médico para que descarte algunos otros problemas que le estén disminuyendo el sistema inmunológico. Y lo tercero, creo que el doctor Rojas nos puede dar aquí los trucos. El sistema inmunológico mejora con la alimentación y mejora con algunos hábitos de vida que le permitan a uno tener una vida más saludable. Entonces yo creo que el doctor Rojas nos puede ayudar en el tema de la alimentación y con algunos trucos para eso. Pues es que lo primero es que la gente se le olvidó que la nariz es para respirar y la boca es para comer. Entonces la gente respira por la boca. Y uno ve a las personas... Y la nariz, cuando uno respira por la nariz, se está filtrando, calentando, hay que respirar por la nariz. Y no sabemos respirar. ¿Ustedes saben uno por qué bosteza tanto? Es un mecanismo de defensa porque no está oxigenando bien. Y lo otro, más que pensar que me va a aumentar, es que nos está bajando. ¿Y que nos baja todo el sistema inmunológico? Los lácteos, el azúcar, los enlatados y embutidos. ¿Y qué nos inunda mucho de secreciones? La histamina. ¿Y dónde está? Embutidos, enlatados, cerdo. Es que tampoco es que da muchas cosas. Pero si tenemos esas consideraciones, ya estamos ganando mucho tiempo con eso. Pero mire usted ahorita que hablaba del tema con el muchacho, ¿será que tiene todas las vacunas? ¿Será que tiene toda la parte preventiva? Pregunta María Clemenza Barrera Riaño. Dice, buenas tardes, doctores. ¿Nos puede dar información de la prevención en cuanto a las vacunas
para todos los virus y enfermedades y qué tan importantes son? Fundamentales. Las vacunas son una estrategia mundial e incluso supremamente económica para la prevención de enfermedades infecciosas. Puntualmente en los virus, la vacuna más importante que hoy tenemos es la vacuna contra el virus de la influenza, que fue lo que disminuyó la mortalidad por esta enfermedad. La vacuna contra el virus de la influenza es una vacuna que se pone cada año en todas las personas. Generalmente entre los meses de abril y mayo es cuando sale la nueva cepa, o sea, para el 2020 estamos esperando que a finales de abril, a principios de mayo, tengamos la vacuna contra la influenza cepa 2020 y todas las personas no las pongamos para que disminuyamos la probabilidad de infección por este virus. Pero doctor Jorge Iván, ahí mismo preguntan que por qué hay personas que hacen unos efectos secundarios tan fuertes a la vacuna casi que se empeoran o se enferman. Bueno, eso hay que evaluarlo muy bien porque en realidad los efectos adversos a las vacunas son menos del 2%. Entonces hay que dejar claro que las vacunas sí pueden generar algunos síntomas en los pacientes, pueden producir algo de malestar, algo de dolor en el sitio de la aplicación, algo de congestión como si fuera una gripa, entonces la gente le dice a uno, mire, yo no me vacuno más porque es que me puse la vacuna y entonces me enfermé peor. Entonces hay que entender que eso es una reacción del cuerpo produciendo anticuerpos, que son las defensas que lo van a proteger a usted contra esas próximas infecciones. Y la segunda vacuna para virus es el virus del herpes, que es muy importante. Personas mayores de 60 años, ponerse la vacuna contra el herpes para evitar que les dé culebrilla, herpes zóster, y que vayan a quedar con un dolor, que es la principal complicación de esta enfermedad. Pero mire que es casual, pues él va hablando de un tema y entra la pregunta que es, ¿por qué la historia clínica? ¿En qué condiciones está el paciente? Marta Collazos, gracias doctor, aclaración. ¿Y cuáles son los síntomas alarmantes? ¿Qué prevenciones debemos tener, más en mi caso, de pasar de tratamiento de cáncer y hay debilidad cuando da gripa? Gracias. Fundamental esa pregunta, fundamental. Signos de alarma, si usted tiene dificultad para respirar, si usted se siente o tiene fiebre alta, alta significa más de 39.5 grados, si usted tiene una debilidad que no le permite levantarse de la cama, si tiene un dolor de cabeza insoportable, esos síntomas, diarrea continua y vómito persistente, son síntomas que lo deben llevar a usted a consultar a un servicio de emergencias. Más si usted tiene enfermedades como cáncer, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, EPOC o diabetes, esas personas con estas comorbilidades deben asistir a donde el médico para que sean evaluados. Aclaramos hoy que la mortalidad del coronavirus, en el tema puntual de nosotros, que es del 3%, el 3% de las personas que se han infectado han muerto. De ese 3%, la mayoría han sido personas que tienen algún problema de base, alguna enfermedad de base, que les debilita su estado inmunológico y aumenta la mortalidad. Entonces no es alarmarnos, tener paciencia, tener calma, pero ante un signo de alarma como estos mencionados, por favor consulte a su médico para que tenga una evaluación oportuna y se puedan tomar las medidas rápido. ¿Sí o no? ¿Sirve el gel antibacterial? Sí. Bueno, dice Mónica María Ramírez, doctor Rojas, felicitaciones por el programa, tal. ¿Los fumadores van en desventaja que los no fumadores? Sí, señor. Los fumadores disminuyen la respuesta inmunológica de la vía respiratoria. La persona que fuma, los tóxicos que están en el cigarrillo van matando los sistemas de defensa del pulmón. Entonces son pulmones que están totalmente sensibles y susceptibles para cualquier proceso infeccioso. Pregunta también Luis Fernando, el presidente de Cuba hace unos días informó que se acaba de montar en China un gigantesco laboratorio cubano-chino para producir interferón, que está tratando con éxito el coronavirus. ¿Qué dice, doctor? Es cierto, el interferón es una estrategia que se está evaluando porque ¿Qué es interferón? El interferón es un medicamento que lo que hace es bloquear un producto, digámoslo, un producto del sistema de la inflamación cuando el virus entra en el organismo. Cuando el virus entra en el organismo, se genera el organismo una respuesta inflamatoria y hay un actor de la respuesta inflamatoria que se llama el factor de necrosis. Ese interferón lo que hace es coger el factor de necrosis y bloquearlo para que no se genere más inflamación y no se generen problemas pulmonares. ¿Qué es necrosis? Necrosis es la muerte de una célula.
cuando o de un tejido más bien, más de una célula es un tejido. Necrosis es que un tejido se muere, se queda sin oxigenación, sin sangre y se muere. Entonces, ¿qué pasa? Estos factores que hacen que bloqueen la respuesta inflamatoria sí mejoran la respuesta, pero disminuyen extensamente el sistema inmunológico y el paciente puede morir de una infección por otro germen. Entonces, hasta ahora, las autoridades mundiales no han demostrado que el interferón sea la medida adecuada para estos pacientes. Una persona de 55 años, ¿es conveniente que me ponga la vacuna de la influenza? Es importante que entiendan que estamos hablando del virus coronavirus, porque muchas personas dirán, entonces para prevenir el coronavirus vamos a poner el de la influenza. Para esa persona sí es conveniente que se ponga la vacuna contra la influenza, va a atacar la influenza, va a disminuir las infecciones por este virus. Para coronavirus todavía no hay vacuna. Es decir, que no lo va a proteger. No lo va a proteger contra coronavirus y aspiramos que en los próximos 18 meses tengamos la vacuna para el coronavirus. Bueno, ya regresamos después de este corte. Voy a hacer esta pregunta porque muchas personas están muy inquietas con el sistema inmune. Y es bueno que sepan qué es qué es el sistema inmune. Dice Lady Novoa García: doctor, cordial saludo, tengo 30 años y siempre he sufrido de rinitis crónica. Yo no como lácteos, no embutidos, no enlatados, ni carnes rojas, pero hace un mes me empezó una crisis de rinitis normal debido al clima y todo bien hasta que se me complicó con una faringitis y sinusitis, no tengo amígdalas. Creo que el sistema autoinmune está bajo y soy propensa a un virus. El doctor me mandó Lincocin, amoxicilina, nimusolida. ¿Qué puedo hacer? Hoy me tomé el Desintol y no me hizo mal. Eso es el sistema inmune. Y tanto, mire esa cantidad de antibióticos y demás. Bueno, ahí... Su expresión da mucho. Bueno, ahí volvemos a lo que decíamos ahorita. Si la rinitis generalmente es alérgica, las causas que causan rinitis o las causas que llevan a una rinitis son alérgicas. Hay muchas cosas que pueden dar alergia, los alimentos que usted los mencionaba ahí ya pueden causar alergia, pero también el polen, las plumas, la lana, el polvo, en fin, podríamos hacer una lista muy grande de todo lo que podría darle alergia a uno. Pero muy bien lo dijimos, como es un fenómeno alérgico, pues esto no va a mejorar con antibióticos. Si bien es cierto, tener la alergia sí predispone a infecciones, pues dar antibióticos no le va a quitar esa predisposición. Entonces, ahí en este caso, pues no estaría indicado los antibióticos, excepto tuviese una infección demostrada por un médico. Lo que dice doña Luz Alba, pues lo vemos mucho, doctor. Entonces, cuando hay un resfriado con tos, se va al médico y dan antibióticos. Bueno, depende del médico. Sí. Depende. Es decir, aquí... No debería de ser así, pues. Aquí tratamos de que nuestros colegas en la academia, lo hacemos en la universidad cuando recibimos a nuestros estudiantes, tratamos de enseñarle que aprendamos a diferenciar una infección viral de una bacteriana. No siempre es fácil, eso hay que dejarlo claro. Nosotros nos podemos equivocar también y podemos clasificar una infección viral como una infección bacteriana, pero cada vez nos estamos llenando de más argumentos para tratar de hacer la diferencia. Diana Echeverry, entonces los adultos debemos vacunarnos cada año contra la influenza. Sí, ¿Es cada año? Todos cada año contra la influenza. ¿El cuerpo no crea resistencia? Cuando el TBC, que es para toda la vida. No crea, porque como se está cambiando el virus, entonces el virus de ahorita, el 2020, no es el mismo del 2019, ya mutó, ya cambió, entonces por eso tenemos vacuna para el 2020 y en el 2021 el virus ya no va a ser el mismo que el del 2020. Entonces por eso cada año pónganse la vacuna contra la influenza, les va a disminuir mucho las gripas. Sandra Ospina, buenas tardes. ¿Una persona asmática tiene igual riesgo que el del fumador? No tiene el mismo riesgo que el del fumador porque su estructura pulmonar está conservada. Entonces el del fumador ha deteriorado su estructura pulmonar. El del asma, la fisiopatología, el mecanismo por el cual el asma se da es diferente. Entonces no es el mismo riesgo del fumador, excepto tome unos medicamentos que se llaman corticoides, que ahí sí el sistema inmunológico se disminuye. Yo agradezco que usted permita colocar su teléfono 321-701-4913, porque pues sé de sus múltiples ocupaciones y demás.
Pati dice, personas con enfermedades autoinmunes como artritis, esclerosis múltiple, ¿son más propensas a estos virus? Sí, son más propensos a los virus por la enfermedad y por el tratamiento que se da para este tipo de enfermedades. Pero si hay personas que se salvan aunque estén infectadas de coronavirus. Claro, solamente el 3% dijimos. El 15% de las personas que se infectan con coronavirus va a ser grave y de esos solo el 3% va a fallecer. Entonces, la mayoría, el 97% de las personas se curan sin ningún problema. Honora García dice, ¿una persona con artritis reumatoidea se puede vacunar contra herpes zóster? Sí, se puede vacunar contra el herpes zóster. Debe primero asistir a una consulta médica para asegurarnos de unos temas especiales, pero sí se puede vacunar contra el herpes zóster, no tiene ningún inconveniente. Lady Anaya dice, llevo 3 meses con una tos, mi hijo lleva 3 meses con una tos y le dijeron que es bronquitis. ¿Es normal que le dure tanto la tos? Habría que mirar muy bien cuál es el tema puntual de su hijo, pero lo más probable es que las personas que se ven clasificadas como bronquitis tengan más un asma de base y que ese sea el motivo de la tos persistente. Bueno, ustedes nos preguntan que el tiempo se nos está acabando y hay cantidad de preguntas, pero ¿qué consejo final, con qué consejo ustedes pediría una conferencia, un programa de televisión, una entrevista radial acerca del coronavirus? Lo primero que todo es que conservemos la calma, a pesar de todos los despliegues mundiales que se ha hecho con el tema, conservemos la calma, lavémonos las manos, usen tapabocas cuando tengan síntomas respiratorios o cuando vayan a estar en contacto con personas que tienen síntomas respiratorios, póngase el tapabocas, que es una buena medida, conservar la calma y si tiene alguna duda, por favor consúltenos, que los médicos estamos dispuestos a resolver las dudas. Bueno, muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Doctor Rojas, a usted muchas gracias, siempre estamos dispuestos a participar de este maravilloso programa y siempre tratando de llegar a la comunidad para que podamos tener la información de primera mano. Vamos a hacer un programa muy próximo con el doctor Jorge Iván sobre fiebre, sobre automedicación, sobre uso y abuso de los antibióticos, para que ustedes se den cuenta de los problemas tan grandes a los que estamos llevando cada día a los pacientes con este tipo de problemas, y es un tema que realmente que necesitamos que ustedes sean conscientes de eso. No es que el niño entró al jardín, le dio mocos y fiebre y se fueron para una droguería y le mandaron amoxicilina y le acabaron la flora y todo. Él lo acaba de decir, cuando los antibióticos sí tienen un efecto maravilloso y los tenemos que utilizar todos los días, pero no es que aumenten las defensas. Entonces eso lo queda pendiente para un próximo programa. El teléfono del doctor Jorge Iván Marín, 321-701-4913. A todos ustedes muchas gracias, no olviden remisión a las 6 de la mañana, este programa queda en Facebook durante 2 o 3 días buscando Doctor Rojas y en 8 días en YouTube buscando Doctor Rojas, quedará grabado para que ustedes tengan la posibilidad de seguir estudiando. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.